Domingo 2 de mayo, entrega número 13 de este devlog, de esta bitácora de desarrollo, en donde les platicamos semana con semana lo que hemos hecho, en lo que hemos avanzado en este estudio de desarrollo de videojuegos mexicano Viral Force, específicamente con nuestro videojuego Dark Tales from México, un videojuego 3D survival horror basado en leyendas de terror mexicanas y en donde todos los espectros inician siendo originalmente son esculturas físicas de plastilina epóxica que escaneamos con fotogrametría para hacerlas cobrar vida dentro del videojuego. Muy bien. La semana pasada les había yo comentado que esta semana iba a hacer devlog, aunque sea para decir que no tengo nada que decir. Y más o menos es el caso. Esta semana, aunque avanzamos mucho, fue una semana muy productiva. Ya no tuvimos errores de ningún tipo, errores fatales de esos que nos estuvieron acechando la semana pasada y 2 semanas antes de ella. Entonces, fue una semana productiva, avanzamos bastante. Pero de todas maneras todavía no terminamos de cerrar la parte de los ensambles cinemáticos o cinematográficos. De hecho, estoy grabando este devlog en domingo justamente porque todavía ayer pensé que podíamos alcanzar a cerrar esa parte y les quiero yo compartir un pedacito de la cinematografía. De nueva cuenta, como les he venido diciendo, no les puedo enseñar esta parte porque sería spoilear, pero hay un pedacito en donde nos cuenta el Gato Roble, nos cuenta la leyenda del hombre del costal, que es así. De hecho la vamos a estar utilizando para promoción y demás, y entonces yo quería poderles pues estrenar, ¿no? Ese pedazo de esa cinemática en esta ocasión, en este devlog, pero pues se me fue, se me fueron las horas y no acabamos. Pero seguramente en esta semana vamos a estar ya estrenando ese video de la leyenda del hombre del costal, o cómo nos narra el gato esa leyenda del hombre del costal, así que estén muy atentos aquí en las redes de Viral Force, pues para que no se la pierdan. ¿Qué más? Bueno, eso, estuvimos haciendo toda esta parte, cerrando también muchos screenshots, muchas sesiones de fotografías y de renders, de pre-renders, para hacer todo el material promocional, pósters, covers, etcétera. Estuvimos esta semana también, les había platicado la semana pasada, participando en un evento virtual en China, una suerte de Game Developers Conference, pero allá en China. Y al igual que ocurrió con el evento de Canadá, pues se hicieron algunos conectes. Al parecer de eso se tratan estos eventos. No hay como que en el evento en sí pues no se cierra nada, no se habla realmente, al menos es la experiencia que hemos tenido. No se hablan de temas específicos, sino es simplemente pues mucho gusto, yo hago esto, qué padre lo que estás haciendo, ahí está nuestro contacto, y cuando lancen cosas, tengan cosas, no lanzamientos nuevos, números de cómo les está yendo, mándenoslo por favor. Entonces, bueno, un evento más, un área, un espacio más en donde presentamos nuestro videojuego. Continuamos con las colaboraciones. Esta semana, bueno, seguimos ahí de manera más o menos constante en TV Mexiquense, en el programa Retweet TV. Con las capsulitas de videojuegos. Y esta semana, por cierto, vamos a grabar las cápsulas. No sé cómo se emiten, el calendario de emisión no depende de nosotros, pero nosotros vamos a mandar cápsulas en donde hablaremos de diferentes proyectos de videojuegos mexicanos. Así que si ustedes tienen un videojuego, están trabajando en algún proyecto y son mexicanos, pues por favor mándenos información para considerarlos, pues para hablar de ustedes ahí en Mexiquense, TV Mexiquense. Y tenemos otra colaboración que esta semana pues también nos exigió atención y tiempo, que es para realizar, todavía está en proyecto, al parecer en una televisora, para realizar, ya no sé si es una serie web, lo que venimos haciendo de animaciones de serie web, y yo tengo entendido que la idea es mantener ese mismo formato, aunque siendo televisora pudiera ser que lo quieran escalar a nivel de serie animada de televisión, no lo sé. Pero bueno, está ahí, está como en evaluación de una televisora. Entonces tenemos que estar produciendo pruebas de animación y demos y cosas de esas que estamos atendiendo esta semana. Todavía nos exige algo de atención y de tiempo, pues que le tenemos que dedicar a ello, y que no podemos clavarnos 100% como a nosotros nos gustaría en Dark Tales
from México. Pero bueno, también lo hacemos con mucho gusto, pues porque también facturamos, entonces siempre esa parte nos da gusto. ¿Qué más? Básicamente, pues ya para terminar, de hecho, ¿no? Devlog, que quedará corto. Siempre digo que los voy a hacer cortos y termino extendiéndome mucho. Como la semana pasada, cuando abordé el tema de por qué decidimos la técnica de la fotogrametría, y no hacerlo todo de manera digital en ZBrush o en algún otro programa como de modelado de escultura digital dentro de la computadora, ¿por qué hacerlo físico y luego llevarlo al terreno de lo digital? Se me olvidó mencionar un aspecto muy importante, que nació también junto con la génesis, digamos, del proyecto, que es la comunicación, el transmitir a todas aquellas personas que no son muy versadas, que no entienden muy bien precisamente la lógica, la naturaleza del trabajo digital, del modelado o de la escultura digital, y de todo el trabajo y el arte, el talento que eso requiere. Les voy a platicar una anécdota, espero que rápidamente, precisamente porque cuando estaba yo en esta locura, ¿no? De estar pensando qué hacer, cómo hacerlo, cómo resolver las partes de la producción, si es que me iba yo a aventar o no a arrancar la producción de este juego, ocurrió que tuve comunicación, nos juntamos desde hace muchísimos años que no nos veíamos, fui a desayunar con una amiga de la prepa, y fuimos a desayunar. Ella es abogada, y entonces en este lugar, en este café en donde estábamos desayunando, tenían una tele puesta y en la tele estaban pasando una película de Pixar. Y entonces, bueno, me llamaban la atención varias cosas, pero me llamó la atención cuando acabó que creo que hay una ley que ahora les prohíbe a las televisoras pues volarse todos los créditos, ¿no? Cuando terminan las películas. Antes, yo me acuerdo, cuando era más niño, que terminaba la película, empezaban los créditos y lo cortaban y comerciales, ¿no? Ya, lo que sigue. Y creo que ahora hay una ley que les impide hacer eso, pero entonces lo que hacen es hacer a los créditos así chiquititos, los ponen así como que en un recuadro, o los aceleran, ¿no? Entonces pasan los créditos así hecho la mocha, y pues obviamente no se alcanza a leer absolutamente nada. Y me llamó la atención eso y lo comenté, le comenté a ella y le dije que bueno, pues ya, ¿para qué los dejan? La verdad es que no tiene sentido y pues nada más le dieron la vuelta, que suponía yo que era por una ley y luego además ella siendo abogada, pues lo comenté así, que supongo yo que es una ley y cómo la gente le da la vuelta a las leyes y a las cosas que les obligan a hacer. Pues así, por ejemplo, esto, ¿no? De dejar los créditos, sí, pues los dejo aquí chiquitos y rapidísimo y los acelero. Entonces, pero ella me contestó algo y me dejó boquiabierto y me dijo, sí, además, algo así como palabras más, palabras menos, me dice, además, nada más deberían poner los nombres de las personas que sí trabajaron en la película. Y yo, ajá, pues esos son, ¿no? De esos se trata, son los nombres de las personas que trabajaron en la película. Me dice, no, pero no a los dueños de los derechos, ni de los abogados, ni de la gente así de los ejecutivos, sino a los que sí trabajaron en la película. Y yo así insistiendo, pues, ¿qué crees que son todos esos nombres entonces, no? Y total que ella no entendía este concepto de que tantísima gente realmente trabajara en la película. Y después de pues hacerles varias preguntas y de darme cuenta de que eso era lo que le impedía a ella, que de verdad no podía concebir que una película animada de Pixar, o sea, no estoy hablando de un cortito, ni de una cosa ahí amateur, de algún estudio chiquito, Pixar, famosa y etcétera, ¿no? Pero ella no podía concebir que requiriera tanta gente. Total que terminé preguntándole, bueno, ¿tú cuántas personas crees que hacen falta para hacer una película animada de estas características, ¿no? De esta naturaleza. Y me dice, y se los juro que, o sea, no me lo dijo ni en tono ni de burla, ni de juego, ni de nada. Verdaderamente seria y convencida de lo que estaba diciendo. Y me dijo, unas 20 o 30 personas, yo creo. Y yo, o sea, se me fue la boca así. ¡Ah! O sea, no estoy hablando de una niña, no estoy hablando de una persona que no tenga experiencia de vida, o que no tenga educación formal, o no sé, alguien que pudieras decir, bueno, pues es que un niñito, ¿no? Se puede imaginar cualquier cosa.
A lo mejor para él el número más grande de gente son 30 personas y es lo más que puede pensar o imaginarse. Pero estamos hablando de una abogada. Y que esta abogada me lo dijera realmente todavía, ya para terminar así como de redondear esta experiencia, porque sabía yo que la iba a recuperar y la iba a platicar en espacios como este. Terminé por preguntarle, ¿y cuánto tiempo crees que se llevan esas 20 o 30 personas para hacer una película de esas? Y efectivamente me contestó, pues como unos 3, 4 meses. Y ya así como que, ay, a ver, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, son cientos de animadores, más las personas de la música, más el sonido, más el diseño de producción, storyboard, preproducción, postproducción. No, es un mundo de gente. Son cientos. Y no es menos de un año ni a fregadazos, ¿no? 2, 3 años mínimo. Y no me lo podía creer. O sea, de verdad ella no me lo podía creer. Ella pensaba que yo la estaba choreando, que estaba de alguna manera jugando con ella, dándome mi taco porque sabía yo que me dedico a este tipo de oficio. Y entonces ella decía, no, o sea, no es posible, ¿no? Y bueno, explorando más, caímos, ¿no? en la conclusión de que probablemente, esta sensación de que el trabajo o las artes visuales, audiovisuales, digitales, en el común denominador, digamos, de la gente que no está muy enterada, que no es gamer, que no conoce muy bien estos espacios o estas maneras de producción, ellos verdaderamente se imaginan que es muy fácil. Le hablaba yo de, alguna vez había yo leído un artículo que se llama, o se llamó, El botón del oso. Que cuando Coca-Cola sacó, se acuerdan, no sé si ubiquen, estos osos de Coca-Cola, famosos osos polares blancos, que Coca-Cola hizo famosos. Me parece que la primera versión salió por allá del 98, 99, no sé. La cuestión es que en aquel entonces los gráficos 3D pues eran verdaderamente algo novedoso en la televisión. Y Coca-Cola hizo esta producción que todavía como que empujó más, ¿no? El desarrollo visual del pelo, del pelaje de los osos y de cómo coexisten y reaccionan a la física de la nieve y del hielo y de no sé qué y de no sé cuánto. Y entonces fue para los que estábamos, bueno, yo estaba en la prepa, creo, en la secundaria, no recuerdo, pero pues me interesaban todos esos temas y me acuerdo que fue así como, o sea, salían las revistas de producción audiovisual y de cosas así como, wow, ¿no? Lo que están haciendo en publicidad y bueno, impulsado por Coca-Cola de gráficos 3D. Pero que la percepción, o sea, el artículo exploraba específicamente que quienes no conocían todo este asunto se imaginaban, los directores, los publicistas de Coca-Cola, tenían un problema de comunicación con la producción porque ellos se imaginaban que hacer al oso era apretar un botón, ¿no? O sea, aprieto un botón y aparece un oso, ¿no? Y aprieto otro botón y camina, y le digo padón como el videojuego, ¿no? Pues si yo si yo sé, ¿no? Conozco un videojuego en donde aprieto un botón y mi personaje camina, pues así se debe de hacer la producción. No se podían imaginar que para ello hace falta todo el trabajo de una persona que esté moviendo, ¿no? Poquito a poquito hasta hacer el ciclo de caminado y luego conectarlo, etc. Para ellos era el trabajo de apretar un botón, o lo que cuesta el tiempo y el dinero y de una persona que aprieta un botón y ya está todo listo y todo hecho. Entonces le platicaba yo eso y explorábamos esta situación, este fenómeno de cómo entre la gente, digamos, común y corriente, el valor de este tipo de productos audiovisuales digitales probablemente esté muy afectado por el costo, la relación de costo, pues que estamos acostumbrados a pagar. Dicho sea, o sea, para bien o para mal, en México el grueso de la gente no pagaba, al menos en aquella época, no pagaba el costo real de una película, por ejemplo, ¿no? de Pixar. O sea, la percepción del precio era más bien el precio pirata, no ni siquiera el precio de la versión de DVD, que de por sí pues está muy ya es una derivación y termina siendo un costo muy pequeño. Pero de todas maneras, la percepción común y corriente de la gente
está más bien ligado al precio de la piratería. O sea, 20 pesos por una película. Si una película de 2 horas de animación me cuesta 20 pesos, 25 pesos, pues es lógico que me imagine que pues es el resultado del trabajo de 20 o 30 personas trabajando unos cuantos meses ahí en el garage de su casa, ¿no? E ir en contra de esta percepción también me di cuenta de que es un gran problema, es un gran obstáculo justamente para hacer crecer la industria. Por muchísimos aspectos, si los abordo no acabamos, les digo que quiero hacer estos devlogs cortos y me salen muy largos. Pero la cuestión es que una razón más para irnos y elegir la técnica, la tecnología, la metodología de la fotogrametría fue justamente eso, que cuando yo empecé a hacer los videos, las capturas que ahorita están viendo, del proceso de creación, de escultura de estas figuras, de estos personajes, y lo mostraba a la gente que no está acostumbrada, no sabe nada, ni de videojuegos, ni de producción digital, ni de animación, ni de nada del 3D, todos decían, no manches, cuánto trabajo. Y yo pensaba, pues es lo mismo que el trabajo digital, pero aquí sí lo entienden. Aquí sí, si yo les muestro algo que pueden ellos imaginarse de manera tangible, porque conocen la plastilina, ¿no? Conocen la pintura, conocen este sentimiento de que hay algo físico, digamos, detrás de un origen físico y tangible, hace que mucha gente, mucha gente más allá del círculo de gamers, vamos a llamarlo así, se conecte y se vincule y entienda y aprecie la cantidad de trabajo y la cantidad de esfuerzo y el corazón que se le pone a esta producción, a este juego. Y ese fenómeno, ese resultado, ese proceso que ocurre, es precisamente lo que estamos buscando, porque lo que buscamos, independientemente de que este juego pues le vaya bien económicamente, primero y antes que ello, antes que la parte económica, es que el juego trascienda, ¿no? Que sea recordado. Y me parece que esos son las vías, los caminos que justamente llevan a que haya un juego trascendente. Ojalá, sueño yo, mi sueño guajiro es que llegue a ser un juego de culto. Pero si no es de culto, por lo menos que trascienda, ¿no? Y bueno, finalmente esa situación, ese mismo fenómeno deriva directamente en esta relación que ocurre, digamos, con la autoría, un poquito lo que exploraba la vez pasada, de la autoría. Cuando les presentas todo este trabajo, ¿no? Cuando le enseñas a la gente todo el proceso y la escultura y la pintura que es a mano, hay una conexión directa con una persona, un artista, un autor. Y cuando les presentas, ¿no? Una copia, en este caso es una maquila, ¿no? Una figura de colección, es mucho más fácil que se sienta la conexión justamente de esta figura tangible de colección, en este caso de nuestro personaje, el hombre del jorongo. A ver, me está enfocando a mí en lugar de enfocar a la figura. En este caso, el hombre del jorongo. Se siente la conexión con el arte, con la figura, digamos, original. ¿Qué pasó aquí? La figura original fue esculpida, pintada a mano, llevada al 3D, escaneada en 3D, posada en 3D, impresa en 3D, y de esa impresión 3D se sacó un molde del cual se hizo vaciado en resina a mano y se pintó de nueva cuenta a mano. Entonces, esta figura de colección, por este fenómeno, este proceso que llevó, se percibe, la gente, es lo que hemos notado, la gente lo percibe con un valor intrínseco ligado a esa autoría mucho más directo, que cuando se hace una copia con las figuras, no quiero pues echarle tierra a nadie, pero las figuras Funko, no quiero hablar mal de las figuras que yo mismo colecciono y que me gustan mucho, pero estas figuras Funko se sienten
pues sin alma, ¿no? Maquiladas son millones de copias de esta misma figura. Y la pintura pues se aplica con una máquina y en fin, como que le hace falta alma a este pedazo de plástico que si bien nos evoca es una figurita muy bonita, muy bonita y nos recuerda, nos trae este gusto de tener esa colección física en nuestras manos, es diferente a esta, ¿no? Esta trae toda el alma, la esencia del trabajo que hay detrás de ella, del trabajo a mano que se le puso, el cariño, y por supuesto obviamente son muy pocas, están foliadas. Solo va a haber 100, no, perdón, va a haber 1000 copias de cada una. Ahorita solo hay 100, solo existen 100 copias de estas, que por cierto, esta figura es la primera de la colección que vamos a hacer la colección de todos los espectros, de cada episodio pues va a tener un espectro principal, y entonces van a poder adquirir la figura de colección de estos episodios, de estos espectros, y ahora mismo tenemos ya a la venta esta primera figura de colección en el Hombre del Jorongo, que representa a la muerte, es nuestra versión, digamos, nuestra interpretación del personaje del Hombre del Jorongo, de la muerte que aparece, que planteó Beth Traven en Macario, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí creo que ya puedo cerrar este tema del asunto de la metodología, el por qué escoger la metodología de las esculturas físicas y la fotogrametría, y no irnos por la producción más barata, entre comillas, de el modelado 100% digital. Y bueno, como les había dicho, según yo, estos devlogs, iba a ser un devlog muy chiquito porque no tenía nada que decir, y miren, ya llevamos un ratote. Muchas gracias a todos los que están siguiendo los devlogs. Por ahí nos pusieron un mensaje de que ya no pueden esperar para que salga este juego. Imagínense, al primero al que se le hace larga la espera es a mí. Yo ya quiero que este juego pueda salir. Estamos trabajando con todo para que salga cuanto antes. Ya se nos fueron las fechas, pero pues estamos con todo el corazón puesto para que salga lo mejor y lo antes posible. Y ya estamos a nada, ya estamos a punto de poder hacerlo. ¿Qué más? Lo de siempre, gracias a nuestros Patreons también por acompañarnos, por seguirnos acompañando, aquí están en la pantalla. Y si ustedes quieren convertirse en un Patreon y ayudarnos justamente con este proceso, que entre más largo es más difícil llevarlo a cabo, pues se los agradeceremos con el alma. Hay diferentes maneras también de apoyarnos en la página, en la parte de obtener el juego, Get the Game. Están todas las maneras en las que nos pueden apoyar. También está el Kickstarter, en donde ahorita solamente se hace el registro y es completamente gratuito. Y creo que nada más. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en este devlog, ya será el número 14. Adiós.